Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la cuarta edición de la IEEE MBS International Student Conference en Latinoamérica 2021. Con esta primer conferencia magistral titulada Ética y responsabilidad profesional de los ingenieros biomédicos, impartida por el doctor Jorge Emilio Monzón, de quien les comparto algo de su gran trayectoria. Él obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional del Nordeste y el título de ingeniero eléctrico en la Universidad de Tucumán en Argentina. Obtuvo 2 maestrías en ingeniería eléctrica y en ingeniería biomédica en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, en 1986. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UNE. Enseña cursos sobre sistemas digitales y sobre bioinstrumentación. Fue miembro de la Junta de Regentes de la Universidad 2008-2016 y también actuó como vicerrector de Asuntos de Posgrado 2010-2014. También fungió como director de proyectos de investigación. Trabaja en el procesamiento de señales médicas y en cuestiones profesionales de BME. Asimismo, ha dado conferencias en varios países de América Latina. Es coeditor del libro Cardiac Fibrillation Defibrillation y autor colaborador de Interfacing Sensors to the IBM-PC, de Bioinstrumentation y de Biomedical Engineering Education and Advanced Bioengineering Learning Interdisciplinary Concepts. También ha sido coeditor invitado de la revista EMB. Ha sido presidente del Consejo Regional Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, así como ha participado en la organización copatrocinada por IEEE MBS y FMBE. Fue el presidente fundador de la Sociedad Argentina de Bioingeniería y el delegado argentino ante la IFBM. Miembro senior vitalicio del IEEE MBS y vicepresidente de actividades para miembros y estudiantes. Presidió la 25ª Conferencia Internacional Anual de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología del IEEE en Cancún, México, y fue el presidente del programa de la MBC 2010. Es miembro del Comité de Miembros Vitalicios de la IEEE y ha sido miembro del Comité de Conferencia del IEEE. Está inscrito en Who's Who in the World, Who's Who in the Science and Engineering, Who's Who in Medicine and Healthcare, and Who's Who in America. Sin más, les recordamos a los participantes mantener micrófonos y cámaras apagadas. Al final tendremos un espacio donde podrán realizar preguntas. Si gustan, pueden irlas dejando en el chat o al final levantar la mano. Y ya, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente, el doctor Monzón. Muchísimas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Para mí es un honor realmente participar en este congreso de estudiantes de la MBS, una organización muy cara a mis sentimientos. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla. Voy a hacer una... Comparto pantalla desde acá. Y en estos momentos deberían ustedes estar viendo toda la pantalla sobre la presentación de esta plática relacionada con la ética y la responsabilidad profesional de los ingenieros biomédicos. Primero, para ubicarnos geográficamente donde estamos, yo estoy en ese punto en la América del Sur, que es la ciudad de Corrientes, en el nordeste de la República Argentina, más o menos a unos 1000 kilómetros al norte de la ciudad capital de la Argentina, Buenos Aires, y más o menos a unos 7000 kilómetros de Guadalajara. Pero ustedes saben que se acortan las distancias cuando aumentan los afectos, así que me siento muy próximo a ustedes en esta mañana tan importante para la realización de esta conferencia internacional. Para empezar, primero deberíamos definir qué entendemos por ingeniero biomédico.
O sea, ¿a qué clase de profesional o de profesionista nos estamos refiriendo? Para ello voy a recurrir a la definición que da el Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología, que es una organización de segundo grado, a la cual pertenecen 35 sociedades miembros, una de las cuales es precisamente el IEEE. El Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología, ABET, conocido, digamos, con esta su sigla por su denominación en inglés, fue fundado en 1932 y desde 1936, o sea, hace 85 años que viene acreditando programas de ingeniería. Ya tiene más de 4.000 programas acreditados en más de 40 países y más de 800 instituciones universitarias que le han brindado o han requerido de la ABET la posibilidad de acreditar sus programas de ingeniería. Es justo mencionar que uno de los primeros países fuera de Estados Unidos en lograr la acreditación de un programa de ingeniería ha sido una institución mexicana, el Instituto de Tecnología de Monterrey. Fue la primera institución fuera de Estados Unidos y en Latinoamérica en ser acreditada. La importancia, digamos, de los procesos de acreditación de ABET es que de alguna forma estandardizan los criterios que deben reunir los programas de formación en ingeniería. Y como toda organización que se precie de fijar estándares de acreditación, ha establecido, digamos, 8 ejes sobre los cuales se basa su proceso de acreditación, que están referidos a los estudiantes, calidades que deben reunir los estudiantes para iniciar un proceso de estudio en el área de la ingeniería, cuáles son los objetivos educacionales del programa de enseñanza en una dada universidad, cuáles son los resultados del programa, y de esto ya nos referiremos. Debe plantearse una mejora continua en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se tiene una particular visión crítica de lo que son los planes de estudio, o sea, el conjunto de asignaturas que conforman el corazón de este trayecto educativo. ¿Qué características tiene el cuerpo docente? O sea, el plantel académico, qué condiciones reúne, qué condiciones debe reunir para un programa de ingeniería exitoso, con qué instalaciones, laboratorios, aulas, talleres cuenta, digamos, la institución para encarar un proceso de enseñanza en ingeniería, y fundamentalmente cuál es el apoyo que brinda esta institución, la universidad, específicamente al programa de ingeniería. De todos estos criterios generales de acreditación, me quiero referir al punto 3 que aparece acá como resultados de programa, lo que en inglés sería Student Outcomes, o sea, qué se espera del ingeniero egresado, y esto nos va a ir definiendo qué entendemos nosotros por ingeniero, por lo menos dentro de la concepción que tiene la ABET y todas las instituciones que forman parte de la ABET. En términos de los resultados del programa, la definición de lo que debe ser un ingeniero biomédico podría resumirse en cuáles son primero los componentes clásicos de este proceso, de este trayecto formativo. ¿Cuáles son los componentes clásicos de cualquier ingeniero? Bueno, fundamentalmente, habilidad para identificar, formular y resolver problemas de la ingeniería, aplicación de los principios de la ingeniería, de la ciencia, de la matemática, de la tecnología. Eso es común para todas las ingenierías. El estudiante y el egresado de ese programa tiene que ser capaz de mostrar esta habilidad. También habilidad para desarrollar y ejecutar experimentos adecuadamente y haciendo, digamos, una interpretación correcta de los resultados que se obtengan. Y también, algo muy importante, una habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos. Según vayan apareciendo, digamos, por el desarrollo tecnológico, estos nuevos conocimientos tiene que tener el egresado de un programa de ingeniería habilitado, estandarizado y acreditado, tiene que tener la habilidad para, digamos, hacer un autoestudio, un proceso de aprendizaje ya independiente fuera del ámbito universitario. O sea que esos serían, digamos, los componentes clásicos del grado de ingeniero, y vamos a ver en particular el ingeniero biomédico. Hay componentes no tradicionales en el proceso formativo. Estos componentes no tradicionales
surgen en realidad con lo que se conoce en la ABET como los criterios del año 2000. Al entrar el nuevo siglo, ABET incluye una serie de habilidades y de conocimientos necesarios en los ingenieros al enfrentarse al nuevo siglo. Y escapan un poco a la formación tradicional, por eso no hablo, digamos, de los componentes clásicos, la formación tradicional de física, matemática, distintas teorías y tecnologías, sino que en el proceso formativo ABET insiste en que también hay componentes no tradicionales a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos componentes no tradicionales? Bueno, primero, habilidad para diseñar un sistema o un componente, pero dentro de límites reales donde hay que tener en cuenta los aspectos económicos, aspectos del medio ambiente, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto de la salud y de la seguridad. Algo que antes no estaba, digamos, dentro de los objetivos de un programa de ingeniería. Otra cosa que tampoco estaba y que surge recién con estos criterios del nuevo siglo es la habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, que se le exige a todos los ingenieros y, como veremos, muy especialmente a los ingenieros biomédicos. Y fundamentalmente otro elemento que aparece es que los ingenieros deben tener algo que tampoco existía, digamos, dentro de los requisitos tradicionales, una comprensión de la ética y de la responsabilidad profesional. Estos son los componentes no tradicionales en el proceso formativo del ingeniero biomédico. Y yo agregaría otros componentes que son justamente los componentes específicos para el ingeniero biomédico. Hasta aquí estos componentes clásicos y estos componentes no tradicionales valen para cualquier ingeniero, pero agregamos componentes específicos para los ingenieros biomédicos. ¿Cuáles serían esos componentes específicos? Fundamentalmente la resolución de problemas de ingeniería biomédica, fundamentalmente aquellos que se logran o que se plantean en el área de solapamiento entre los sistemas vivos y los sistemas inertes. Es decir, es necesario trabajar en la interacción entre sistemas vivos y los sistemas inertes. Piensen que la ingeniería tradicional trabaja únicamente con sistemas inertes, no trabaja con sistemas vivos. Los ingenieros biomédicos trabajamos con ambos sistemas. Además, poder trabajar con el análisis, el modelado, el diseño, la implementación de dispositivos, sistemas y componentes, todo dentro de lo que se entiende por ingeniería biomédica. Y fundamentalmente, medición e interpretación de datos tomados en sistemas vivos. Y esto va a traer una serie de dilemas éticos que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación que estoy teniendo con ustedes. Entonces, están estos componentes clásicos, los componentes tradicionales, los componentes específicos del ingeniero biomédico, y todo esto compone a un egresado como ingeniero biomédico que, con su grado universitario en la mano, va a ir a la comunidad a ejercer su profesión. Y esto va a implicar una responsabilidad hacia la comunidad en el ejercicio de la profesión. Es lo que nosotros denominamos la responsabilidad profesional. ¿Qué es responsabilidad profesional? Es la obligación que tiene el ingeniero biomédico para dar una respuesta que le demanda a la comunidad en lo que hace a la actividad, al accionar de su profesión. Esta responsabilidad profesional está, por supuesto, enganchada con la ética profesional, que es lo que vamos a ir desarrollando a continuación. Ética. ¿Qué es ética? Bueno, la palabra ética deriva del griego ethicus y del ético y del latín ethicus, que significa carácter. Bueno, pero ¿qué es carácter? Carácter es la manera en que alguien piensa, alguien siente, alguien se comporta, eso es, digamos, carácter. Es un conjunto de cualidades compartidas por varias personas, y esto va a ser importante porque es un conjunto de normas aceptadas por un conjunto de una comunidad. Es un conjunto de cualidades que distinguen a una persona y que la hacen, digamos, diferente del resto. Eso es carácter y eso es ética. Además, el término ethos va a dar lugar a otro término que es mos o mores en latín, que significa hábito, significa costumbre, o sea, moral en simple español. En definitiva, la ética comprende una conducta apropiada, es el marco para mirar la vida, para entender los conceptos de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo erróneo, de la virtud y del vicio. Una definición, digamos, bastante académica de lo que es ética es
la voy a leer para todos ustedes: la ciencia que busca las razones últimas y universales para adecuar la conducta humana al bien del universo. Claramente es una definición altamente académica, pero podemos distinguir acá tres conceptos, tres elementos básicos en esta definición de ética: el ser humano, la conducta y el universo. El ser humano, porque la ética es propia del ser humano, los animales no tienen ética. La conducta del animal es absolutamente instintiva, la conducta del ser humano va a estar regida por ciertas normas, es decir, hay una conducta que va a responder a todo ese conjunto de normas, de costumbres que han sido adoptadas por una comunidad. Y cuando la conducta del hombre está en realidad basada en la posibilidad de que esa conducta tenga validez en el tiempo y en el espacio, le estamos dando el carácter de universal a la conducta. Y de ahí aparecen estos tres componentes que estaban en esta definición académica de la ética, pero digamos, en resumidas cuentas es el ser humano, la conducta y el universo los elementos básicos de la ética. Hay que tener en cuenta que en realidad en la evolución de la historia de la humanidad, sobre todo en particular la cultura occidental, pero vamos a ver que también aparece la oriental y tomamos entonces simplemente la evolución de la humanidad, hay una contribución en la Grecia antigua, por todos conocidos, los tres filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates y Platón, que son contemporáneos, plantean ya, digamos, una actitud del hombre frente a la comunidad en la que se desempeña y se desarrolla. Para Sócrates, digamos, la virtud es sabiduría en acción. Para Platón, la verdad y la belleza confluyen en la bondad. Vayan pensando en estos conceptos porque van a ser repetitivos a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, virtud como sabiduría en acción, verdad, belleza, bondad. Aristóteles, que es un discípulo de Platón, plantea algo más, dice que el objetivo del ser humano es buscar y lograr la felicidad y solo la acción correcta es moralmente aceptable. O sea, estamos hablando de que también hay que agregar la felicidad. La gran contribución de Aristóteles es que es el fundador de la ética como disciplina filosófica que viene hasta nuestros días a partir de lo que se denomina la ética aristotélica o la ética nicomaquia, que es en realidad donde plantea todo el edificio de la ética actual como nosotros la conocemos. No obstante, digamos, esta contribución de la Grecia antigua, también en simultáneo, siglo VI a.C., en la China antigua, Confucio habla de que la virtud de la humanidad está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto, la reciprocidad. Fíjense que son conceptos coincidentes con los conceptos de los filósofos griegos, pero también en la antigua India, Buda, también alrededor del siglo V a.C., entre el 5 y el 6 a.C., plantea un decálogo de las denominadas acciones virtuosas del budismo tibetano, algo similar a lo que es, digamos, los 10 mandamientos para la civilización judeo-cristiana. Y ya más en nuestra época, Maulana Rumi, que es un filósofo, poeta Persia, digamos de Persia, del antiguo Irán, donde establece que el hombre es una criatura suprema con el derecho intrínseco para elegir. Esto es muy importante porque esto va a definir una de las condiciones de la ética moderna. O sea, hemos visto contribuciones de Grecia, hemos visto las contribuciones de China, hemos visto las contribuciones de India, hemos visto las contribuciones ya entrado, digamos, en el siglo XIII de nuestra era o de la era cristiana en el antiguo Irán, en lo que era Persia, donde aparecen conceptos que van a ser repetitivos a lo largo del desarrollo de la humanidad, tanto, digamos, en la cultura occidental como en la cultura oriental. La ética como disciplina podría, digamos, dividirse en lo que se entiende como metaética, que es más allá de la ética, es una parte de la filosofía que lo que trata es enseñar a distinguir el bien del mal. La ética normativa, también denominada ética prescriptiva, que tiene una serie de premisas o de declaraciones aceptadas por la comunidad como
digamos, obligaciones a ser cumplidas por la comunidad. Está la ética aplicada, que es en la que nosotros vamos a hacer hincapié, porque es la ética de las profesiones, es la ética aplicada al ejercicio de las profesiones en una comunidad, y también hay una ética descriptiva, que es en realidad para los historiadores de la ética, que no nos vamos a detener mucho en esto. Lo importante acá es plantearnos como ingenieros si nosotros en realidad tenemos algo en común con la evolución de la medicina en los últimos años, y les voy a demostrar que sí tuvimos participación en la evolución de la medicina. Por lo tanto, la ética médica tiene mucho que hacer con la ética del ingeniero biomédico. Acá vemos en este gráfico un poco los dos conceptos de lo que es la evolución técnica y cultural de la medicina. Por un lado, hay dos grandes conceptos de la evolución de la medicina. La medicina tradicional, denominada medicina curativa, curativa de una enfermedad y que eventualmente va a terminar o va, digamos, a desarrollarse en una medicina de tipo desiderativa. Y por el otro lado, una medicina preventiva, ¿no? Donde ya no toma el concepto de enfermedad, sino que toma el concepto de salud, y esto devendrá en una medicina asociada a la calidad de vida. Veamos. La medicina curativa es la medicina que tradicionalmente ha sido restaurativa o fisiológica, pero que según pasa el tiempo es cada vez más transformadora o remodeladora de la naturaleza humana. Es decir, que esta medicina ya no se limita a recuperar el orden natural, sino inspira a o aspira a instaurar otro orden superando condicionamientos biológicos, o sea, modificando el orden natural. Entonces, de ser una mera medicina curativa, termina siendo una medicina del deseo del paciente. Y en esto entra, digamos, fundamentalmente la medicina de cosmética, entra la medicina de cambios de sexo, que utiliza instrumental y teoría de la información en las que han participado los ingenieros. El desarrollo de muchos de esos procedimientos ha tenido una participación directa de los ingenieros, a tener en cuenta. O sea, nosotros somos parte, como ingenieros, de este proceso evolutivo de la medicina, digamos, curativa hacia una medicina desiderativa. Por el otro lado tenemos la medicina preventiva. Medicina preventiva en realidad lo que hace es adhiere al concepto positivo de salud, y de salud como sinónimo de calidad de vida. Es el concepto, digamos, adoptado por la Organización Mundial de la Salud ya en 1946, o sea que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de enfermedad. Hay que tener en cuenta, digamos, estos elementos. Entonces, esta medicina desiderativa tiene una ética muy técnica que se denomina ética tecnocientífica, ¿no? Por el otro lado, la medicina como calidad de vida entran en juego una serie de otros factores que son mucho más amplios. No es solamente el concepto, digamos, de la medicina tradicional curativa, sino que empiezan a aparecer una serie de conceptos que son comunes a toda la sociedad. Por eso la medicina relacionada a la calidad de vida en realidad deriva en una denominada ética social. Y esta ética social con la ética tecnocientífica derivan en un concepto más amplio que la ética y que se denomina la bioética. Es decir, que lo que nosotros veníamos hablando de la ética de la ingeniería biomédica, deberíamos en realidad estar hablando de la bioética, como un concepto que está uniendo esa ética social con aquella ética tecnocientífica proveniente de la medicina curativa. ¿Qué particularidad tiene la bioética? La bioética es el estudio del comportamiento moral en los campos de la ciencia, de la vida y del cuidado de la salud. O sea, si uno lo ve etimológicamente, bioética quiere decir ética de la vida, pero ojo, vida no con el mero concepto biológico, sino con un concepto más social y más amplio, el concepto de existencia, o sea, vida de existencia. Ese concepto social es en realidad a lo que se refiere la bioética como ética de la vida, cuando se acuñó el concepto ya por el año 1930 del siglo pasado.
La ética en ingeniería biomédica debe ser un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. Así lo solicita, así lo estableció, digamos, nuestro Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología. O sea, es necesario enseñar y aprender fundamentos de la ética, o sea, la metaética para poder distinguir lo bueno de lo malo, de lo que es erróneo y lo que es correcto, lo que es virtuoso, lo que es, digamos, perjudicial. Tenemos que tener idea de una ética profesional, los ingenieros. Tenemos que tener idea de lo que es una ética de la investigación y de una ética social. Todos estos tipos de ética tienen que entrar en un proceso de enseñanza y aprendizaje ya en los primeros años de nuestro trayecto formativo en ingeniería. Todos ustedes saben que, por ejemplo, hay un concepto que está en las escuelas de ingeniería desde las primeras clases, que es el concepto de la seguridad. La seguridad es central a la ingeniería. Desde los primeros problemas que resolvemos, los resolvemos pensando en términos de la seguridad. Los índices de nuestros diseños siempre tienen en cuenta un índice de seguridad. O sea, la seguridad es parte, digamos, de la naturaleza de los ingenieros. Bueno, la idea es que a partir de, digamos, de los tiempos modernos, la ética también sea central al proceso formativo de los ingenieros. Recuerden, cuando hablábamos de aquellas componentes no tradicionales del ingeniero biomédico, aparecían, digamos, este concepto de la ética, ¿no? Este concepto de la ética y de la responsabilidad profesional es parte del proceso formativo, está en el interior, en el cuerpo del proceso formativo de los ingenieros. ¿Qué entendemos por ética profesional? Bueno, en el caso de los ingenieros biomédicos vamos a tener en cuenta una contribución de la ética del lado de la ingeniería y una contribución de la ética del lado de la medicina. O sea, va a haber una ética de la ingeniería relacionada fundamentalmente con la salud pública y la seguridad pública. Recuerden que decíamos que entre las componentes no tradicionales del proceso formativo de los ingenieros teníamos que tener en cuenta la seguridad, teníamos que tener en cuenta la salud de la población. Bueno, todo eso va a aparecer también como una necesidad, como un requisito, como una obligación ética de los ingenieros. Hay que, los temas éticos en el diseño de la fabricación, digamos, va a haber dilemas éticos, va a haber conflictos éticos, los específicos de la ingeniería biomédica los vamos a ver. Hay que hacer análisis de riesgo, hay que tener en cuenta siempre la relación costo-beneficio, la distribución de recursos, como veremos, es muy importante, las restricciones profesionales, los derechos de los ingenieros, la ética en las organizaciones profesionales, vamos a mencionar también a la MBS y su código de ética, y los códigos de ética. Y vamos a ver qué son cada una de estas cosas. En términos de la ética médica, hay una serie de dilemas que confrontan o intereses confrontados en el ejercicio profesional de la medicina, pero que ya no son propios de los médicos, o sea, también aparecen los ingenieros en esta relación médico-paciente. Autonomía y privacidad de los pacientes, voy a mencionar esto, lo que se entiende por el consentimiento informado, la conducta profesional, la confidencialidad, los ensayos clínicos, qué tipo de ensayos se pueden hacer, la distribución de los recursos también forma parte, digamos, de una actitud o de una actividad profesional que no está exenta, digamos, de dilemas éticos. La eutanasia es parte, digamos, de este proceso. Ética de la investigación. No todos los ingenieros biomédicos van a estar trabajando en el campo de la salud o en el campo clínico, no van a estar trabajando en terreno. Hay algunos que estarán trabajando digamos, en los laboratorios, van a estar haciendo investigación. Bueno, entonces puede suceder que estén trabajando también con sujetos humanos y no solamente sujetos animales de experimentación, que tienen una serie de requisitos, el consentimiento informado, o sea, lo que se le debe informar al paciente sobre, o a este sujeto de experimentación, sobre las características del experimento, los protocolos que se van a seguir. Esto estuvo muy de moda en los últimos 2 años con la infinidad de voluntarios que se han sometido voluntariamente a las pruebas de todas las vacunas desarrolladas en el mundo, qué es la función que tienen los comités de ética en las distintas organizaciones, sobre todo en las organizaciones de la salud.
Las investigaciones con células madre están siempre, digamos, restringidas a condicionamientos éticos, clonación e ingeniería genética, todo lo que sea tecnologías de la reproducción, cómo se hace y se capturan y se procesan los datos que se obtienen, cuáles son los datos válidos en términos de la investigación. Y también aparece una ética social. Decíamos que la actitud de la medicina o el sentido de la medicina como una actitud preventiva, o sea, hacia el concepto de la salud, digamos, como un estado completo de bienestar físico, de bienestar mental, de bienestar espiritual y social, hace que aparezcan otra serie de elementos que van a condicionar, digamos, esa moralidad social. O sea, las políticas públicas van a afectar la ética social, criterios éticos para la distribución de recursos, a quienes se les da los nuevos recursos que se vayan desarrollando. O sea, eso uno puede estar desde una oficina gubernamental tratando de distribuir esos recursos, y eso va a suponer también un dilema ético. Va a ser, digamos, al pequeño pueblo, va a ser a la gran ciudad, va a ser al hospital general, va a ser al hospital específico. Hay que tener en cuenta que los avances científicos implican también cambios legales respecto a las normas de aplicación y de eventual, digamos, implantación de esos nuevos recursos tecnológicos. Una ética del medio ambiente era otra de las condiciones que se nos pedía a los ingenieros, que teníamos que proteger el medio ambiente como una de las condiciones que habíamos hablado como parte de, de estos, digamos, componentes no tradicionales de la ingeniería. La protección del medio ambiente aparece, o sea, hay una ética de la protección del medio ambiente. Y finalmente llegamos a lo que entendemos por un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es simplemente un conjunto de normas, un conjunto de sentencias, un conjunto de premisas que tratan de resumir, ¿no?, la práctica profesional. Identifican qué es lo que se va a hacer dentro de ciertos valores o cierto paraguas de moralidad, qué es lo que se puede hacer profesionalmente o qué es lo que no se debe hacer profesionalmente. O sea, un código de ética en definitiva está sintetizando la responsabilidad o las responsabilidades de un montón de profesiones. O sea, cada una de las profesiones tiene un código de ética. ¿Cuáles son los antecedentes de responsabilidad profesional de lo que nosotros podemos hablar? Bueno, el más conocido de todos, aunque no lo hayamos identificado como un antecedente de responsabilidad profesional, es el Código de Hammurabi, del siglo XIX antes de Cristo. Hammurabi es un rey de Babilonia. Entre sus 280 y tantas leyes, hay 9 que están relacionadas específicamente con el ejercicio de la medicina, donde fija honorarios de la medicina y donde fija además punitorios por mala praxis médica. El caso más común de la síntesis de lo que es el Código de Hammurabi es la ley del talión, que es parte del Código de Hammurabi, la ley que habla del ojo por ojo y diente por diente. Más ya, más acercándonos en la evolución, digamos, de la historia de la humanidad, Hipócrates, un médico de la isla de Kos en la antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo, plantea un juramento que aún hoy se toma como el código de ética para la profesión médica, y quien en realidad sintetiza o habla por primera vez de la ética profesional y escribe un tratado es un médico inglés, Thomas Percival, que a fines del siglo XVIII escribe un tratado de ética médica, que todavía hoy se sigue utilizando. El juramento hipocrático fue adoptado en 1994 por la Asociación Médica Mundial como código de ética de la profesión médica. Y uno de los elementos muy importantes acá, que está en relación directa con los códigos de ética de la ingeniería biomédica, es en el que la declaración del médico de que guardarán los secretos que les son confiados. Nada más que esos secretos que les son confiados pueden eventualmente ser transmitidos por medios digitales y eventualmente violados.
y nosotros, los ingenieros, participamos en este proceso tecnológico de transmisión de ese eventual secreto en la relación médico-paciente. Fíjense cómo, digamos, no estamos exentos de la responsabilidad de lo que aparentemente era una relación directa entre médico y paciente, donde aparecen en realidad los ingenieros ahí. Los preceptos fundamentales de la ética de ingeniería también están planteados por la BET, o sea, todas las organizaciones que forman parte de la BET fijan cuáles son los preceptos fundamentales a tener en cuenta por los ingenieros en su accionar ético. Lo primero tienen que tener en cuenta la seguridad, la salud y el bienestar, o sea, deben velar por la salud, la seguridad, el bienestar de la comunidad mientras ejercen sus funciones. Recuerden que ya decíamos, dentro de los componentes no tradicionales de la ingeniería, que debíamos, o sea, la salud, la seguridad eran parte esencial del proceso de formación, en ese trayecto académico que conducía al título de ingeniero. También es importante las áreas de desempeño, es decir, dónde se desempeña un ingeniero. No debe desempeñarse en áreas para las cuales no esté preparado. No es lo mismo ser ingeniero civil que ser ingeniero biomédico, no es lo mismo ser ingeniero químico que ser ingeniero mecánico. O sea, solamente en las áreas, desempeñarse en las áreas para las cuales ha sido capacitado y en las cuales tiene su competencia. Otro de los preceptos fundamentales es declaraciones públicas. Hay que evitar hacer declaraciones públicas en la medida en que se hagan, que sean de manera objetiva y veraz. Hay que recordar acá que cada uno es esclavo de sus palabras o dueño de sus silencios, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, como un precepto ético, las declaraciones públicas que puedan realizar los ingenieros. Hay que actuar con toda lealtad frente al empleador, al comitente, al cliente, hay que ser absolutamente leal en el ejercicio de su trabajo. Esto vale para todos los ingenieros y estos preceptos fundamentales son tomados por los códigos de ética de todas las profesiones, todas las orientaciones o especialidades de la ingeniería. Otro de los conceptos es, digamos, que la reputación que uno construya tiene que hacerse a partir de méritos propios y competir siempre, digamos, lealmente con otros ingenieros. Deben actuar de manera tal de sostener y realzar el honor, o sea, el honor y la integridad son las que fijan la dignidad de la profesión. Y finalmente, y esto es muy importante, y esto engancha con lo que hablábamos de, digamos, de lo que son los componentes básicos, los componentes clásicos, tradicionales de la ingeniería. Continuar el desarrollo profesional a través de la carrera, o sea, nos están pidiendo que éticamente debemos continuar con nuestro proceso formativo. No solamente esto, ya nos decían, ¿no?, que parte de los componentes clásicos en la formación del ingeniero era brindarle estos elementos que le permitan en realidad un desarrollo sostenido de su profesión, una actualización de la profesión. No solamente esto, sino que nos están obligando a todos aquellos ingenieros que estén como subalternos nuestros, que le brindemos la posibilidad de que continúen su enseñanza. El código de ética del IEEE está, digamos, a disposición de todos, está en la internet, los invito a que consulten, que lo vean, donde se sintetiza para todos los ingenieros electricistas esto es. Y hay otro código, como ya veremos, que es el código propio de la MBS. ¿Qué es lo que se pretende en un código? Bueno, tiene que ser compatible con la moralidad común, o sea, con la moralidad de la comunidad, o sea, con normas morales aceptadas por la comunidad. Construir un código es la consecuencia de haberlo discutido, de haberlo analizado, tiene que ser, digamos, el resultado de un compromiso que quienes desarrollan ese código, tiene que ser adecuado, tiene que ser efectivo, tiene que ser aplicable, no tiene que ser una mera declaración teórica, tiene que ser primero internacionalmente válido, o sea, la mochila ética que carga un ingeniero tiene que tener validez en México, en la Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, en cualquiera de los países, en Francia, en Estados Unidos, y además tiene que estar sujeto a revisión porque van a ir apareciendo, fundamentalmente en nuestro caso, con desarrollos tecnológicos, digamos, muy activos,
vamos a estar obligados a ir revisando nuestros códigos de ética para adaptar a este desarrollo. La ética de la ingeniería biomédica, el código de ética fue en realidad desarrollado o adaptado por el Comité Administrativo de la MBS en el año 2009. Yo formé parte, digamos, de este comité cuando era vicepresidente para actividades de miembros y estudiantes. Y la particularidad que tiene es que las distintas premisas o las declaraciones, las sentencias de este código de ética han sido agrupados en pacientes y los sujetos humanos, obligándonos a respetar la dignidad humana, privacidad, digamos, de los pacientes y de los sujetos, algo muy importante. Fundamentalmente, asegurar la salvaguarda de toda información confidencial. En términos del entorno, promover una cultura de costo-efectividad. Esto ya nos estaban pidiendo, digamos, dentro de la formación de los ingenieros. Apoyar la preservación de un entorno saludable, es parte del medio ambiente, el entorno de trabajo saludable. También en términos de la investigación, ya hablábamos de la ética de la investigación, la INBS vuelve a tomar este concepto de la investigación con respecto a cuáles son las características que, digamos, el consentimiento informado, cómo se eligen y los sujetos humanos, la habilidad o la libertad que tienen que tener los sujetos humanos para simplemente dejar, digamos, de participar en un dado experimento. Y además, en términos de la profesión, tener en cuenta que estamos trabajando en un ambiente de alta multidisciplinariedad. O sea que nuestros equipos de trabajo generalmente van a ser equipos multidisciplinarios. Va a haber biólogos, va a haber médicos, va a haber kinesiólogos, va a haber fisioterapeutas, va a haber enfermeros, va a haber ingenieros, va a haber expertos en información, técnicos en información. O sea que fundamentalmente estamos obligados a fomentar el intercambio de la información, el intercambio de esta cultura o de esta multicultura que se nos ofrece en nuestros ámbitos de trabajo, y fundamentalmente tenemos que evitar, digamos, la aparición o tratar de resolver los conflictos de interés que se planteen. Y aquí llegamos a ¿qué se espera del ingeniero biomédico? Dijimos que teníamos una serie de normas éticas, pero además que la comunidad espera algo del ingeniero biomédico. La comunidad espera que el ingeniero biomédico dé respuestas de su accionar. En otras palabras, se espera una responsabilidad profesional del ingeniero trabajando en la comunidad. Y fíjense que lo que se espera, de alguna forma, es una mirada hacia el futuro. ¿Qué esperaremos del ingeniero biomédico? Habría que dar una mirada hacia atrás, porque en realidad, irónicamente, para ver lo que va a suceder en el futuro, desde el punto de vista ético, con el ingeniero biomédico, tenemos los antecedentes en el pasado. ¿Qué hizo el ingeniero biomédico? ¿Qué se esperó del ingeniero biomédico en el pasado? Esta imagen que están viendo ustedes es la imagen del primer estetoscopio. El estetoscopio fue diseñado por LENEC hace 200 años, un instrumento que en realidad cambia, es el primer, a mi criterio, es el primer instrumento que se interpone entre el médico y el paciente. Esa relación directa de dos personas ahora aparece con un dispositivo tecnológico diseñado eventualmente por un fisiólogo médico como era LENEC, pero pudo haber sido diseñado por un ingeniero. De todas maneras, es un dispositivo tecnológico que se interpone entre el médico y el paciente. Y fundamentalmente se interpone porque LENEC era una persona absolutamente tímida y él consideraba que era una falta de ética apoyar su oído sobre el pecho de una mujer para poder escuchar sus latidos. Y entonces de ahí viene este desarrollo del estetoscopio, que quiere decir simplemente, etimológicamente, visor del pecho, pero era para evitar violar, digamos, una declaración o una obligación ética que tenía que mantener cierta distancia
el médico con el paciente. Nada más que esa distancia ahora es con un dispositivo tecnológico inventado, digamos, por un ingeniero. Cronológicamente, podemos ir desde el año 50, cuando empieza, digamos, los surgimientos de los primeros comités de ética, cuando aparecen los respiradores mecánicos. Los respiradores mecánicos en realidad, por un lado, conferían vida, porque daban esta respiración artificial, pero generaban cierta inconsciencia en el paciente. Entonces estaba el dilema, si damos vida a riesgo de crear una inconsciencia, hasta tanto se desarrollaron estos respiradores mecánicos, digamos, más avanzadamente se pudo controlar, dosificar la cantidad de aire, la cantidad de oxígeno, regular el anhídrido carbónico de la expiración como para ir condicionando y evitar esta inconsciencia que era, digamos, consecuencia de este uso poco controlado, ¿no es cierto?, de la respiración mecánica. La aparición del ADN. La aparición del ADN surge en su momento que podría significar un alivio de la enfermedad, pero también modificación de las características humanas. Aún hoy, digamos, todo el estudio genético se orienta a eso. Estamos hablando de 1953. En el 55 aparecen los anticonceptivos y también aparece la eutanasia, digamos, en la posibilidad del buen morir, ¿no?, como, digamos, como posibilidad en la relación médico-paciente. Pero ustedes tienen que pensar que la eutanasia hoy, piensen en el caso famoso del doctor Muerte, que en realidad diseña una máquina similar a una máquina de anestesia. Cualquiera de las ejecuciones por inyecciones letales en realidad son dispositivos electromecánicos diseñados por ingenieros, no diseñados por médicos, diseñados por ingenieros. O sea, hay toda una componente, digamos, ética muy importante. El surgimiento de los riñones artificiales, que empieza en 1960 con una gran limitación tecnológica, o sea, el diseño es tecnológico, la distribución de esos recursos implica, digamos, un dilema ético. Hay una limitación de la tecnología disponible, quiénes son los pacientes que van a ser o van a tener el privilegio o la prioridad de la utilización de esa tecnología. En el año 67, cuando empiezan los trasplantes cardíacos, aparece la definición de muerte clínica, a la cual participan los ingenieros que van a hacer los registros de esta muerte clínica, los registros, los dispositivos que van a registrar la falta de actividad cardíaca y la disminución de la actividad electroencefalográfica, es en realidad un diseño de la ingeniería. La fertilización in vitro, se utilizan técnicas y procedimientos diseñados por ingenieros. El proyecto del genoma humano es un proyecto en realidad de teoría de la información en el año 90. La clonación, la investigación con células madres habla de instrumentación, de procedimientos y de conocimientos propios de la ingeniería. Entonces, ya hemos tenido los dilemas éticos en el pasado. Sin ninguna duda nos vamos a encontrar con los mismos dilemas éticos en el futuro. O sea, los temas notables del pasado también aparecen en el futuro. Distribución de recursos, cualquier nueva tecnología, cualquier nuevo desarrollo. Y estamos en esta conferencia hablando de innovación, estamos hablando de emprendedurismo. Todas las conferencias y los temas están muy orientados a la innovación en ingeniería biomédica. Bueno, los nuevos instrumentos, los nuevos procedimientos que se diseñen van a ser siempre pocos, porque recién empiezan. Entonces, ¿cómo se distribuyen ese nuevo instrumento, ese nuevo aparato de ayuda a la salud? ¿Cómo distribuimos? Va a haber un conflicto ético en la distribución. Va a haber efectos colaterales, como hubo en el pasado, va a haber siempre en el futuro, porque todo nuevo instrumento cuya aplicación nunca va a estar completa la experimentación. Siempre van a aparecer en algún momento efectos colaterales. Y también van a aparecer procedimientos inadecuados hasta tanto se construya toda una experiencia, o sea, distribución de los recursos, efectos colaterales y procedimientos inadecuados se van a repetir siempre que aparezca un nuevo instrumento. Sucedió en el pasado, va a suceder en el futuro. Fundamentalmente hacia el futuro vamos a tener, digamos, un límite
¿Cuál va a ser el límite en el caso de los implantes de órganos artificiales? ¿Cuál va a ser el límite entre la artificialidad y la humanidad? O sea, ¿cuánto de humano tiene que seguir teniendo el hombre para seguir llamándose hombre y ser humano? O sea, ¿cuánto, pensemos en términos de Robocop, pensemos en términos, digamos, del hombre nuclear, o sea, cuánto de artificial puede tener una persona para seguir conservando su humanidad? En términos de medicina restauradora, que hablábamos de esa medicina desiderativa, ¿hasta qué punto podemos seguir nosotros alterando el orden natural, instaurando un nuevo orden? En el caso de los nuevos desarrollos en biomateriales que están surgiendo, ahora tenemos las interfaces y las de cerebro-máquina, neuroprótesis de cuerpo entero, hay grandes desarrollos que hay, digamos, toda una gran efervescencia en todo lo que hace a la ingeniería genética, a la experimentación con las células madre, a la donación de órganos y de los trasplantes, a la ingeniería tisular en el desarrollo, digamos, de nuevos órganos. Todo esto van a establecer o van a significar conflictos éticos, dilemas éticos que vamos a tener que resolver los ingenieros biomédicos. Fundamentalmente, los principios aceptados de la ética biomédica son 4: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Qué es autonomía? Es libertad, es el autogobierno, libertad para elegir. O sea que no puedo trabajar con sujetos de experimentación que no sean libres de elegir ser sujetos de experimentación y tener la habilidad y la libertad de poder irse del experimento cuando quieran. No ha sucedido eso en el desarrollo de la humanidad, no ha sucedido eso con el desarrollo de muchos de los medicamentos a lo largo, aún en tiempos muy recientes, muy sobre finales del siglo XX. Beneficencia que viene, digamos, del bonum facere, o sea, el hacer el bien, ¿no? Bonum facere, como se dice, que es justamente hacer el bien. Es uno de los principios de la ética biomédica. La no maleficencia, es decir, no provocar daño, no hacer el mal. Y finalmente la justicia, o sea, ¿la justicia qué es? Justicia es en realidad equidad, es igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad de derechos. O sea, todos tienen que tener. En la medida en que nuestro accionar esté teniendo en cuenta estos 4 principios, estaríamos trabajando dentro de un entorno éticamente aceptable. Y entonces así vamos a poder trabajar nosotros, ingenieros, irónicamente, dentro del campo de la medicina y tratando de hacer nuestro el viejo aforismo de la medicina, que es curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Cicerón ya lo dijo, digamos, en el siglo I antes de Cristo, que lo que es moralmente incorrecto no puede ser nunca ventajoso. Recuerden esto, lo que es moralmente incorrecto nunca puede ser ventajoso. Y finalmente, hay que tener en cuenta, mis queridos amigos, que la felicidad reside en las acciones virtuosas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Una disculpa, tuve un detalle con mi cámara. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Sin duda fue un bastante interesante todo este tema. Ahora, tenemos espacio para un par de preguntas. No sé si alguien de los participantes tenga algo que preguntar, algo que compartir. Siéntanse libres de abrir su micrófono y hacerlo. ¿No? ¿Nadie? Pues parece que aún estamos un poco tímidos, que nadie quiere compartir nada más. Entonces, me permito entregarle este reconocimiento, doctor, a través de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología.
a través del comité organizador del Congreso Internacional de Estudiantes en Latinoamérica 2021, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Monzón por su participación como ponente en la conferencia magistral Ética y responsabilidad profesional de los ingenieros biomédicos, en la cuarta edición del Congreso Internacional de Estudiantes en Latinoamérica, realizado del 4 al 6 de noviembre de 2021 en Guadalajara, México. Lo firma Hugo Esteban González Venegas, representante estudiantil MBS Sección Guadalajara, así como la ingeniera Dana Terraza Rodas, representante estudiantil MBS Latinoamérica, y el ingeniero biomédico Ricardo Emanuel García Manso, presidente del capítulo estudiantil MBS CUSEI. Muchas gracias a todos. Continúen disfrutando de todos los eventos que tenemos preparados para ustedes. Muchísimas gracias, Daniela, y tengan todos ustedes muy buenos días y deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.